Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos después de ya varios días sin subir ningún tipo de video, ningún tipo de clase. Este día voy a romper el silencio debido a la situación existente en Ucrania, en Europa del Este. Así que bueno, la razón por la cual pronunciarme es debido a la tremenda ola casi unísona de condena a Rusia y mucha de esa condena con muchísima razón. Sin embargo, creo que es vital y ante la inundación de una visión unilateral básicamente en todos los medios, incluso la práctica de la censura a ciertos medios afines o que se les vincula con el gobierno ruso, pues creo que es importante dar una visión un poquito equilibrada para los que puedan ver este video. Espero que les pueda parecer interesante. Respecto a la parte jurídica, en derecho internacional, definitivamente el acto de Rusia contra Ucrania, contra el territorio ucraniano, equivale a una agresión. Es una violación que atenta completamente contra todo el derecho internacional, el sistema jurídico construido sobre todo y respetado en gran medida a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, aunque ese respeto ha sido bastante relativo, ya que como sabemos la OTAN y el caso de Estados Unidos, que ha sido básicamente el país de la hegemonía en este último casi 100 años, eh, tampoco es que haya respetado mucho ese derecho internacional cuando sus intereses han estado en juego. Sin embargo, eso no quita que la acción de Rusia bélica contra Ucrania sea una violación al derecho internacional. Por otro lado, también se encuentra el, el derecho de autodeterminación de Ucrania, lo cual está siendo violentado. Ucrania es un país independiente, al menos de manera formal, aunque su situación es realmente compleja al encontrarse entre dos potencias, no solo militares, sino también políticas, como lo sería algunos de los países de la OTAN y la propia Rusia. Siempre se ha solicitado, siempre se ha requerido que países como Ucrania sean neutrales, perdón, que esa neutralidad a veces quiere llevarse también al extremo o al lado ruso, como por ejemplo para jugar un papel similar al que juega Bielorrusia, pero también hay un tanteo, una especie de sonsacar de parte de la OTAN, ya que sabe que provoca cierta eh, dificultad, cierto tipo de conflicto en la frontera de uno de los que ha observado y ha catalogado como un enemigo a esa idea de lo que sería Occidente. Así que Ucrania tendría el derecho de ser independiente, tendría el derecho de poder elegir su destino, incluyendo acercarse a Moscú o incluso acercarse a la OTAN. Sin embargo, no todo tiene que ver con... Hay otras reglas que no se dicen, hay otras leyes, hay otras normas jurídicas, otras normas consuetudinarias a nivel internacional o de simple sentido común o de simple seguridad mundial que impiden o que aconsejan que Ucrania no se acerque ni a uno ni a otra banda. Porque también una Ucrania demasiado cerca de Rusia estaría con las fronteras pegadas a Polonia, por ejemplo, que es un país que sí es de la OTAN, que sí pertenece a ese del grupo de países autodenominados de Occidente, de los civilizados de Occidente. Entonces también una Ucrania demasiado pegada a Rusia provoca ese tipo de dudas, ese tipo de conflictos, aunque Bielorrusia es un país muy pegado a Moscú, que nunca, al menos no ha tenido conflictos tan graves, tan difíciles, tan complejos de sacar adelante en materia geopolítica. Así que la ubicación de Ucrania, y eso fue una de las reglas no escritas, que Ucrania debería mantener su neutralidad, cosa que con varios presidentes previos
y ahora con el presidente Zelensky está un poco en juego, ya que hay un interés no necesariamente manipulado por Occidente, sino también un interés desde la ideología política del presidente Zelensky o sus seguidores de acercarse más a algo parecido a una democracia occidental o liberal, ¿verdad? Ya que aunque Rusia, aunque la misma Ucrania o Bielorrusia tengan en su sistema instituciones similares, la verdad es que funciona mucho más parecido a una autocracia. A nivel geopolítico, esas son las grandes consecuencias, ¿verdad? Es la franja intermedia entre dos potenciales o posibles enemigos militares o posibles contendientes militares capaces de hacer una destrucción inimaginable en el planeta. Así que bueno, esa es la ubicación de Ucrania, que siempre va a estar entre dos potencias y será muy difícil para Ucrania estar eh, ser absolutamente neutral. Si a eso le agregamos la influencia de Occidente, pero también la influencia de mucha gente que se considera prorrusa o se considera rusa debido a toda la tradición, a toda su hermandad a través de los últimos siglos, ya que su origen es bastante común, que la Ucrania perteneció como una de las joyas de la corona a la Unión Soviética, entonces es también muy complejo para Ucrania decir que va a ser absolutamente neutral, ¿verdad? Pero ese es su papel, ese es su rol intermedio en estas dos potencias. Sobre los asuntos de la OTAN realmente Estados Unidos como potencia hegemónica aún, que está siendo amenazada por China sobre todo, pues Estados Unidos y la OTAN están, no sé, voluntario o voluntariamente, siempre poniendo en crisis este tipo de países en el cinturón de Rusia y también de China, puesto que también hay una afectación a China, ya que hay una especie de alianza chino-rusa que tampoco es plena, ya que cada quien tiene un programa específico, pero sin embargo hay una especie de alianza por ser un contrahegemón al menos, ¿verdad? O formar parte de una alternativa a lo que sería la hegemonía rusa, alemana, francesa, británica actualmente. En los problemas, la OTAN sí promete a Ucrania meterlo a la Unión Europea, a tratados comerciales, protección también ante Rusia, pero Rusia no quiere tener armas de destrucción tan cerca de su frontera. Usted sabe que no le daría tiempo de reaccionar. Entonces un poquito por soberanía, un poco por tener todo el dominio de sus decisiones, siendo Rusia un país histórico, con muchísima historia, muchísimo orgullo, lo que le pone bastante renuente a ese tipo de amenaza tan cerca de su frontera. El caso de Estados Unidos gana. Creo que ha llevado a cabo un plan geopolítico, geoestratégico un poco, bueno, malintencionado si lo ponemos en el ámbito moralista, pero a nivel geopolítico creo que le está saliendo hasta cierto punto y tiene que ver con que evita o interrumpe ese acercamiento, sobre todo de Alemania a nivel comercial con Rusia y esa nueva relación que se estaba fomentando y que estaba dando cada vez más frutos y esa dependencia económica hasta cierto punto, y se pone de nuevo como el gran interventor, como el gran amigo de Europa, como el gran socio, no solamente comercial, sino también a partir de valores, ¿verdad? De valores compartidos. Así que Estados Unidos gana y pierde más que todo, creo que Ucrania, vuelve a perder Ucrania. Respecto a Rusia, seguramente tenía algún tipo de plan B, ya que creo que es una acción absolutamente inesperada y hasta intrépida, tal vez imprudente, y creo que pierde Rusia, pero por su historia, porque tiene otros socios, tiene otro nivel de influencia en su zona eslava, creo que
Rusia va a sobrevivir, ¿verdad? Rusia creo que ha sobrevivido a peores cosas, a muchísimas peores cosas, a pesar de que ahora la ciudadanía esté acostumbrada a otro tipo de comodidades y que probablemente le va a pasar un coste político al gobierno de Putin. Sin embargo, también puede unificar a Rusia en vista que se ha observado la maquinaria propagandística de su contraparte a una manera, a una forma tal que roza la discriminación, que roza la humillación internacional, incluso expulsando estudiantes, vetando autores como Tolstoy, Dostoyevsky, obras teatrales, su música en Tchaikovsky. Entonces hay una humillación a los rusos que además, si bien puede haber un coste político, también lo puede unir, ¿verdad? Así que Rusia muy probablemente además tenga una victoria en el ámbito militar, pero creo que el que sale peor siempre es Ucrania. Y ahí es difícil interpretar cuál es la situación ucraniana en el sentido de si Zelensky es realmente un tipo, un héroe un héroe ucraniano que realmente digno, que quiere a una Ucrania independiente, sin intervención, o simplemente es un monigote de una u otra parte. En este caso estaría haciéndolo de Estados Unidos y de la OTAN, ¿verdad? Como en otros momentos ha habido otros presidentes monigotes de Rusia. Pero esa es el gran misterio, esa es la gran duda, porque al final de cuentas está poniendo en enorme riesgo, bueno, todo su país, toda su ciudadanía. Han habido ya muchísimos fallecidos, la destrucción que ha llevado el armamento ruso a Ucrania es devastador. Entonces realmente esa es una duda, ¿verdad? Está haciendo un monigote y que está llevando al máximo esta guerra, que podría perfectamente negociar, o entiendo que podría negociar, aunque eso tenga un coste político, aunque eso impida ser neutral o ser independiente absolutamente, ya que Moscú pondría condiciones, pero por otro lado evitaría derramamiento de sangre. Y en ese sentido es terrible lo que se observa, puesto que en los medios es muy poca la insistencia con el acuerdo de paz, con la terminación rápida del conflicto y con volver a la neutralidad de Ucrania. Se apuesta más bien desde ciertos países a no solo al nacionalismo ucraniano, sino también a la resistencia, aportando armas, etcétera, lo cual puede tener una cierta solidaridad por ideales de libertad, pero por otro lado simplemente o podría ser solamente una prolongación de un final inevitable que sería la derrota militar ucraniana. Así que ese es el panorama. Y lo último, señalar del terrible papel de los medios de comunicación de Occidente, de los países de Occidente, que si bien tienen que condenar la agresión del Estado ruso por ser una violación al derecho internacional, pero casi ninguno sopesa todos los actos que también podrían considerarse como atentatorios a la soberanía rusa o atentatorios a los mismos principios de la OTAN al irse extendiendo. Si es transatlántico norte y se está extendiendo básicamente al Cáucaso, a Rusia, a Ucrania, ya está está en Letonia, está en Estonia. Entonces hay también un incumplimiento de la parte de la OTAN y eso tampoco se cuestiona, ¿verdad? Y tampoco hay una animosidad, a excepción del presidente Macron de Francia, de realizar un acercamiento, ¿no? Un acercamiento realista que también tome en cuenta la petición rusa. Entonces, bueno, esa es mi lectura del conflicto Rusia-Ucrania. Espero les haya parecido interesante y si les gusta, les interesa, lo puedan compartir. Saludos.